estáis? Bienvenidos a Blog Groomer, peluquería canina online. Hola, espero que hayáis tenido un gran día. Aquí estamos en un momento en el que voy a hacer un directo un poco diferente al de siempre. En este caso no le he puesto un título, sino que más bien quiero hablar de un tema genérico. Porque hoy, buscando temas para hablar en el podcast, me he dado cuenta de que hay personas que dicen cosas como aprende peluquería canina para no tener que pagar a un peluquero canino para hacerlo. Y es que me parece muy chocante esa afirmación. No por el hecho de que no puedes hacerlo en casa. Yo precisamente en Blog Groomer os enseño a hacer peluquería canina en casa y felina en casa, pero siempre lo enfoco desde una manera más de lo que sería el mantenimiento, porque entiendo que hay ciertas cosas que es mejor que las haga un profesional, pero me hace gracia el ver que hay personas que por el hecho de querer vender un curso, porque esta persona en concreto vende un curso, te anima a pagarte un curso para ser peluquero canino simplemente para hacer a tu perro y hacerlo en tu casa, diciéndote que así te ahorrarás el dinero de la peluquería canina. Pero, señores, vamos a hacer unos cuantos números, va. Que ahora me ha venido ganas de contar. Ya sabéis que yo soy muy de contar las cosas. Y me encanta, el otro día estaba hablando de precisamente los costes. A ver, un curso normalmente, depende de los cursos, pero si eres para ser profesional, menos de 3 meses en España no te va a salir. Te va a salir 2.000 euros el curso. Así que digamos que vamos a sumar a la lista 2.000 euros en el curso, ¿vale? Como vas a hacer peluquería canina, vas a tener que sumarle a estos 2.000 euros, le vas a tener que sumar, además, un secador para tu casa. Vamos a poner un secador no muy caro. Vamos a decir que vas a comprar un secador sin brazo ni nada, un secador muy estándar. Vamos a poner 200 euros, ¿vale? No es ni el más barato ni el más caro. Después te vas a tener que comprar como mínimo un set de tijeras que están alrededor de 150 euros. Perfecto. Pues ya vamos a ver, señores, por cuánto vamos. 2.350 euros ya te ha costado la cosa. Obviamente no voy a poder poner lo que cuesta la electricidad, la luz, el agua, etc. Pero bueno, lo que sí te puedo decir es que como mínimo vas a iniciar tu andadura con una mínima cantidad de champú, con lo cual creo que si vas a comprar un champú normal, un bálsamo y después un bifásico, ¿vale? Pues más o menos entre todo vas a gastar unos 100 euros, ¿vale? Entonces vamos a poner 100 euros más. Perfecto. Después, ¿qué más te vas a necesitar? Pues obviamente no creo que todo lo cortes a tijera, así que vas a necesitar sí o sí una máquina semiprofesional. Lo normal es que estés alrededor de los 200 a 400 euros, ¿vale? Entonces vamos a poner 200, ¿vale? Voy a tirar por lo bajo, no voy a exagerar en ningún momento, ¿vale? Y después vas a tener que comprarte, pues, una... ¿Cómo se llama? Le llamo casaca, porque en España se llama casaca, pero es simplemente para que no se te enganchen los pelos. Están alrededor de unos 50 euros más o menos. Depende de dónde la compres, de qué marca, etc, etc. Obviamente, como no lo vas a hacer en la mesa de tu casa, porque al principio sí, pero al cabo de un tiempo vas a querer ser más profesional y hacerlo en una mesa, pues vas a comprar una mesa que rondan entre los 150 y los 400, bueno, incluso a 1.000 euros, depende de lo que hagas. Pero bueno, no lo vamos a comprar eléctrica porque si no ya se nos va mucho y ya me diréis, oh, es que ya lo has puesto muy alto para que quede muy alto. Así que vamos a poner que vas a gastarte unos 300 euros, ¿vale? Para no ser tampoco muy malos, ni muy altos ni muy bajos, ¿vale? 3.000 euros. Perfecto. Entonces, una vez ya tenemos todo esto, te diría que ya estamos en 3.000 euros que te gastarás
con el curso y digamos un poco de material. Eso es verdad que estoy pensando que ahora no he comprado ningún cepillo y necesitarás mínimo una carda, un peine, un cepillo de mantequilla, básicamente. Bueno, depende de qué perro necesitas alguna cosa, pero entonces seguro que entonces el cepillo de mantequilla no te lo compras. Con lo cual, vamos a poner 70 euros. 70 euros, más o menos, ¿vale? Porque, a ver, una carda vale unos 20, un cepillo de mantequilla también es entre 20 y 30, y el peine pues más o menos, con lo cual unos 70 y ya está, ¿vale? Entonces ya tenemos 3.000, espérate, uy, me he pasado, espérate, que ahora se me ha liado esto, mi número se ha ido un momento. Ahí, que lo recupero un segundo. Pues ya estamos en 3.070. Pues ahí la gracia son 3.070 euros y evidentemente aquí no estamos contando tus horas de trabajo, porque ¿cuántas horas vas a dedicar a tu perro? Pues lo normal es que le dediques unas 2 horas, lo normal es que haces a tu perro en casa cuando lo lavas y después tienes que secar, con lo cual ya vas a tener que limpiar después todas las zonas que has utilizado en tu casa cada vez que limpias al perro. ¿Realmente te parece una buena idea? Bueno, yo digamos que con 3.070 euros, si cogemos los 3.070 euros, ¿vale? 3.070 euros, ¿vale? Espérate que me he colado en una cosa. 3.070 euros, ¿vale? Lo divido por... La peluquería canina más o menos un perro mediano está entre 30 y 50 euros, depende del profesional. Vamos a decir 30 euros, ¿vale? Lo divido por 30 euros. Eso quiere decir que tengo que ir 102 veces, 33 a la peluquería canina, ¿vale? Vamos a decir 102, ¿vale? 102 veces, si tu perro va de media, pues a ver cuántas veces irá. Vamos a decir una vez al trimestre, cada 3 meses, y yo creo que es lo mínimo, ¿vale? Quiere decir 4 veces al año, o sea que 102 dividido... Espérate... 102 dividido por 4. Eso quiere decir que tu perro vive 25 años. ¿Qué quiere decir? Que esta persona que está diciendo esto en un vídeo de TikTok no ha hecho los números y te está queriendo vender un curso para que hagas algo a ti en casa que, sin contar los costes de tu trabajo, sin contar los costes que te implica a ti de trabajo, ¿vale? Y de pérdida de tiempo y de pérdida de hacer otras cosas que también te mereces hacer en tu casa, tendrías que tener 25 años a tu perro para que te saliera a cuenta, ¿vale? Entonces, te diría que, porque claro, evidentemente un perro no vive 25 años, no vas a tener siempre el mismo perro, y ya te digo yo que a medida que te haces mayor, cada vez te cuesta hacer más la peluquería canina. ¿Tú lo ves una buena inversión? Pregunto. Realmente creo que esta persona que ha hecho este vídeo no se lo ha pensado muy mucho. Yo os diría que si tú quieres hacer algo en tu casa porque te gusta, yo lo encuentro una muy buena idea, ¿vale? ¿Por qué? Porque te ayudará a entender a tu perro, etc, etc. Pero si tú te quieres poner a hacerlo tú en tu casa, vas a tener que aprender no solo peluquería canina. Vas a tener que hacer educación canina para entender por qué a veces no te deja y gestionar pues que tu perro no le guste lo que le estás haciendo. Vas a tener que aprender muchas más cosas. No va a ser 3.070 euros, va a ser más. Con lo cual te diría que si quieres aprender peluquería canina, aprende, pero apréndelo de manera que te sirva y que no te haga perder el tiempo. A veces más vale el pagar un dinero que el dedicarte tú a hacer esto, porque yo no sé tú, pero yo trabajo y si encima de mi trabajo tuviera que hacer esto, no solo pensaría en el dinero, también pensaría en lo cansado que estoy yo en casa y que mientras mi perro se va a la peluquería, pues la cantidad de cosas que yo puedo hacer con ese tiempo y así después puedo estar tranquilo con mis amigos, con mi familia, haciendo otras cosas, porque mi tiempo, está claro, no es ilimitado. Entonces, yo reconozco que a mí personalmente me gusta hacer a mis perros, pero ¿por qué? Porque yo ya esta formación ya la tengo, no la he tenido que adquirir, no he cogido esta
esta profesión ahora y porque quería hacer a mis perros, porque no quería pagar la peluquería. Entonces, ¿qué pasa? Que es algo que yo ya tenía y que simplemente lo estoy aplicando porque además me gusta, porque me tranquiliza y me relaja hacer ese trabajo. Si no, no lo haría. Simplemente cogería a uno de mis colegas y le pagaría el tiempo para que lo hiciera él. Porque a veces tenemos otras cosas que hacer y a veces nuestro tiempo está mejor dedicado en otras tareas que en hacer esta tarea a veces. Con lo cual, piénsalo. Realmente hay muchos peluqueros caninos que igual me están escuchando y que dicen, no, sí que lo hagan en casa. ¿Por qué? Porque muchos peluqueros, y yo me incluyo, cuando yo tenía la peluquería canina, nos encontrábamos que había mucha gente que hacía esto, se compraba una máquina de las más baratas que hay en Amazon y después te traían el perro de plena urgencia y encima te llamaban normalmente un día entre semana y te decían, oye, es que tengo un problemón, porque tienes que ayudarme, porque tienes que coger a mi perro ahora. No, es que no puedo, no estoy ocupada. No, que me lo tienes que coger y ya. Y decías, ¿por qué? Es que, claro, me he comprado una Moser y barata en el Carrefour y mira lo que ha pasado. Y te traer un perro a medio pelar, porque eso era pelar, no era cortar, era pelar. Porque mucha gente, cuando coge al perro, se atreve a hacer cosas que después los peluqueros tenemos que arreglar. Porque, claro, el perro, si tú no estás acostumbrado a hacer perros, te haces 3 meses de curso, aprenderás cosas, claro que sí. Pero muy posiblemente igual tu perro te desafíe y no sepas cómo solucionar ciertas cosas. Con lo cual, te diría que no es tan fácil. Realmente, una razón por la cual no es una buena idea es porque realmente los peluqueros tienen una experiencia y un conocimiento. Como peluquero canino profesional, ha recibido no solo la formación básica específica en cuidado y estilismo de los perros, sino normalmente han cogido mucha más experiencia haciendo desde cursos de educación canina a cursos en el manejo de los perros en la peluquería canina. Muchos de los peluqueros hemos hecho lo que se llama hacer campeonatos de belleza, que es trabajar para otros llevando perros arriba para abajo, presentándolos, trabajando pues que sepan pararse, sepan hacer ciertas cosas, y realmente es un trabajo que es mucho más que un curso puntual en un momento. Entonces, ¿qué pasa? Que un buen peluquero canino o un peluquero canino que tenga una experiencia incluye técnicas de pelo de corte adecuadas. No solo sabe usar la máquina, sabe usar las tijeras, sabe las diferentes razas, las necesidades de cada raza. Tiene habilidades para manejarlos de forma segura a los perros y a su comportamiento en la peluquería. No tiene productos limitados. Quiere decir que un peluquero canino no solo tiene una máquina, tiene más de una. No solo tiene un set de tijeras, tiene más de una tijera y más de 2. Tiene unas mesas hidráulicas, porque otra cosa de las que no he hablado es que si tú te compras una máquina de 400 euros, lo más posible es que no te la compres hidráulica, aunque hay de hidráulicas por ese precio. Y lo que va a pasar es que te vas a comprar la máquina hidráulica, pero la bañera va a ser la bañera de tu casa. Y creedme, una bañera, no lo he puesto en el precio, pero una bañera también vale mucha pasta. Así que una bañera de peluquería canina no la tendrás en casa y vas a tener que lavar el perro en cuclillas, y cuando tengas que levantarte, ponerlo en la mesa y empezar a trabajar, vas a tener la espalda deslomada. Así que si la experiencia, los conocimientos y los materiales, hay mucho riesgo, no solo de que se lesione el perro porque le haces un corte donde no debes o se mueva cuando no debas, o que no pongas bien la cuchilla y corte donde no debías, sino que también tienes posibilidades de lesionarte tú, porque vas a hacer algunos movimientos lavando al perro que puede, o subiéndolo en la mesa, que pueden hacerte daño a ti. Y realmente no vale la pena correr ese riesgo. Después también hay una cuestión de herramientas y equipo que está clara y ya está implícita en lo que he dicho antes, ¿no? Los peluqueros caninos profesionales no solo tenemos lo que ya os he dicho, también tenemos esterilizadores, también tenemos cabinas de secado, también tenemos unas toallas extra que absorben un montón para cuando salen del agua. Tenemos muchas más herramientas que conocemos y que sabemos usar para ir más rápido. Tenemos productos que sabemos aplicar para que
se dé el efecto que quieres en cada momento y que se sequen más rápido los perros. Y sin todos estos conocimientos, todas estas herramientas, te va a ser más difícil hacer el mismo trabajo y que te quede un corte tan limpio y profesional. Así que te diría que lo tengas en cuenta si has visto un anuncio tipo aprende peluquería, que es muy fácil, porque primero, si va a ser un curso online de unas pocas horas, muy posiblemente salgas sabiendo más o menos lo que sabías y te va a costar muy mucho ponerte a ello y vas a cometer errores. Y si te coges un curso decente, unas buenas horas, de unos 3 meses más o menos, que son unas 2000 horas, te puedo decir que no vas a terminar con esto, vas a hacer más cursos si quieres ser profesional y si no, te vas a dar cuenta que al final, por todo lo que ya te he dicho, a veces no vale la pena todo lo que has invertido, de tiempo, de esfuerzo, de dinero y todo lo que te queda por invertir que no he puesto dentro de la suma. Además, te diría que hay un riesgo real de lesiones tanto en ti como en tu perro, que pueden ser impredecibles porque realmente el proceso de peluquería canina, si no estás acostumbrado a manipular al perro de una manera segura, pues tanto el perro te puede dar un golpe como te puede dar, se puede tirar de la mesa y te puede hacer daño. Puede ser que precisamente porque es tu perro corra riesgos innecesarios que hacen que tu perro se pueda hacer daño. Así que te diría que no es tan fácil como hacer un curso y ponerte a hacer el perro como si fuera un peluquero. Y esta frase de no pagas al peluquero, aprende peluquería canina. Chicos, yo os enseño muchas cosas, os enseño todo lo que sé en mi página web y te diría que creo que es muy fácil decir lo que tú sabes, pero no es tan fácil después aplicarlo y es ahí donde necesitas una experiencia y no solo la experiencia, todo el material que involucra el ser peluquero canino. Así que también te diría que hay otra cuestión y es que tú como peluquero novel no sabes identificar muchos problemas de salud y de cuidado de la piel que los profesionales con más experiencia saben, pues que ven por ejemplo, una cosa muy muy normal y que la digo siempre además cuando explico esto, y es que cuando se deslana no se debe apretar porque se pone roja la piel y eso puede hacer que haya bacterias que entren a través de la piel y que pueden generar problemas de piel a tu perro. Y eso yo lo digo mucho, pero cuando tú estás empezando y cuando no tienes aún mucha experiencia, no lo ves. No lo ves y encima como después vas a bañar el perro, ¿vale? Si no lo lavas bien, te vas a dejar partes y ahí es donde pueden empezar los problemas. Así que hacerlo en casa sin experiencia no es tan fácil. Y después el hecho de coger un estilo, una estética, de conocer las tendencias, de los cortes adecuados a cada raza, realmente no es tan sencillo, tan fácil. Claro que tú solo tienes un perro y te va a ser más fácil porque tú te vas a ir a internet y vas a avasallar al Instagram en preguntas sobre tu perro para ver cómo son, el que más te gusta e intentar adaptarlo. Pero es que te voy a explicar una cosa. El perro tuyo, de tu casa, no es morfológicamente, quiere decir, desde el punto de vista de estructura, no es exactamente igual al perro que estarás viendo en una foto. Con lo cual, igual, tú ves un morro muy grande y dices, ¡ay, sí, voy a dejar un donut enorme! Y después, cuando te pones a hacerlo, te das cuenta de que tienes demasiado poco pelo o demasiado pelo. Con lo cual, no es tan fácil y coger la experiencia para hacerlo bien requiere de paciencia. Que claro, si la tienes ahí, ningún problema, ¿eh? Pero te diría que en resumen, para no darnos más la vara, te diría que aunque parece muy fácil lavar a tu perro, cortarle el pelo en casa y que parece una forma de ahorrar dinero, es muy importante que consideres los riesgos involucrados, el precio que vas a pagar por ello y que valores seriamente si ese tiempo no estaría mejor invertido en otras tareas que también haces habitualmente. Ten en cuenta que no vas a tener, y sobre todo al inicio, el mismo material y todas las cosas que necesitas como un peluquero canino profesional, porque hay que ir comprándolo, porque como ya has visto y no lo he contado todo, es un dinero. Y después ten en cuenta que
tú cada vez que hagas a tu perro vas a tener que montar y desmontarlo todo. Vas a tener que lavar la bañera, así que no solo te vas a deslomar para bañar al perro en tu bañera, sino que lo vas a subir a tu mesa, vamos a poner que es una mesa hidráulica, y después te va a tocar volver a limpiar toda la bañera. Con lo cual, piensa si realmente te vale el esfuerzo y no prefieres pagar a alguien y simplemente hacer un buen mantenimiento en tu casa. Igual puedes bañarlo en casa y ahorrar de esa manera, y cuando vas al corte llevárselo al peluquero canino. Lavar un perro en casa es mucho más fácil de aprender. Tengo varios vídeos en YouTube en los cuales te lo enseño, no te van a costar un duro, y si hay algo que no sabes, te lo digo en serio, puedes contactarme a través de Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, cualquiera de las redes sociales más conocidas, y te haré un vídeo para ayudarte. Y es más, yo ahora mismo hasta te enseño en la página web los productos que puedes comprar para mantener a tu perro en casa. Pero una cosa es hacer un mantenimiento de cepillar de forma regular y bañarlo de vez en cuando, que hacer el corte y hacer el baño bien hecho y estirarlo y pagar un curso para conseguir unos conocimientos, porque realmente no es todo tan fácil como parece. Y hasta aquí mi reflexión. Solo quería reflexionar sobre este tema, porque realmente cuando lo he visto he pensado, realmente tengo que hacer algo para que la gente se dé cuenta que no es tan fácil como coger un curso y ponerte a trabajar. No es tan fácil ni para ti ni para un peluquero canino que quiere ser peluquero canino. Normalmente los peluqueros caninos empezamos con un curso de 3 meses y después nos pasamos años haciendo los cursos complementarios los fines de semana para poder conseguir un nivel decente y poder hacer buenos trabajos. Así que te diría que pienses en lo que implica tanto a nivel de inversión de dinero, de tiempo, de cosas que dejas hacer por hacer esto, y valores si realmente te vale la pena. Yo la verdad te lo digo, encantada de que te vengas con nosotros y que te hagas peluquero canino. Bienvenido si es el caso. Si quieres hacerlo, bienvenido a la comunidad. Si te apetece hacer un curso de peluquería canina, adelante, pero por favor quiero que lo hagas sabiendo a dónde vas, y por eso estoy haciendo este podcast. Yo no tengo la verdad absoluta en nada, quiero decir, no te voy a decir sí, debes hacerlo, no debes hacerlo, es tu decisión. Yo lo único que hago es intentar darte todos los datos para que tú tomes una decisión consciente y que no te encuentres después con sorpresas. Espero que te haya gustado, que me sigas en las redes sociales, y nada, decirte que te deseo el mejor de los días, que lo acabes súper bien, que espero que hayas disfrutado, y hasta muy muy pronto. Chao.